Pues si se sostiene el micrófono, soy el último en hablar, así que no os preocupéis. Mira, así como Julio Iglesias. Bueno, pues buenos días. Un saludo muy cordial desde la Diputación Provincial, de la que soy su representante en el día de hoy como vicepresidente. Un afectuoso y cariñoso saludo de José Manuel Tociño, su presidente. Un saludo a mis compañeros de mesa, alcalde, subdelegado, directora, coordinadora de las escuelas talleres de educación, también del taller de empleo. Un saludo también, por supuesto, a las gentes de la cartera y muy especialmente a las alumnas del taller. Mirad, como representante y vicepresidente de la Diputación, aquí también tenemos a Maika y a la gente de la Diputación y de las escuelas taller, de la UPD. Para nosotros es un placer, es un honor, es una satisfacción muy grande venir hoy a la cartera. Y venir a la cartera no por lo que hoy podamos ver, que también y fundamentalmente, sino porque representáis lo que nosotros desde la Diputación intentamos fomentar. El modelo de taller de empleo que nosotros queremos fomentar. Nosotros desde Diputación, a través de nuestros programas de taller de empleo, escuelas taller, y por supuesto muy agradecidos también al CPCAM, que colabora económicamente, porque todo esto tiene un coste importante que cofinanciamos el CPCAM y nosotros. Como decía, nosotros desde Diputación tenemos una sensibilidad extraordinaria hacia muchas cosas, fundamentalmente, y para esto las escuelas taller y los talleres de empleo son importantísimos, hacia el empleo y hacia la conservación del patrimonio, cultura, tradiciones. Y todo eso se da en el taller de empleo de la cartera. Mirad, voy a dejar porque no me acostumbro a hablar así. Mirad, para nosotros este taller, como os decía, es muy importante. Muy importante porque, como todos los talleres de empleo, van a procurar, y es nuestra intención, en lo que nosotros pues mostramos una gran preocupación, queremos fomentar esa formación, esa cualificación necesaria para obtener después un puesto de trabajo. No solamente se trata de que durante un año vosotras estéis trabajando, os estéis empleando en alguna cosa tan importante como la que estéis haciendo. No se trata solo de que tratemos entre todos de fomentar esa cultura de la artesanía, esa cultura del bordado, de la cartera, que no se pierda. No se trata solamente de eso, se trata de mucho más. Se trata de que obtengáis esa cualificación, de que obtengáis esa formación, de que durante un año estéis formándoos y trabajando para que posteriormente tengamos una iniciativa, tengamos una oportunidad de encontrar un puesto de trabajo. Lo decía muy bien Pilar, bien sea por cuenta ajena o bien sea por cuenta propia, pero que en definitiva tengamos esa preparación absolutamente necesaria para dar ese paso. Hemos aprendido, o estamos aprendiendo, ahora lo veremos, en el museo hemos aprendido y estamos aprendiendo esas técnicas de bordados. Pero sobre todo, y lo más importante de este taller, es, lo decía también Javier Corrochano, esa fusión, el saber cohesionar la tradición, la artesanía con la innovación. Con la innovación, con el diseño. Para que de aquí salgan gentes preparadas para hacer productos competitivos. Mirad, en este sector que vosotros conocéis muchísimo mejor que nosotros, pero en este sector que está, a pesar de que es un producto muy especial, la artesanía del bordado, pero en este sector del textil, la confección, se viven momentos muy difíciles, momentos muy duros. La globalización es lo que tiene. Yo creo que hay que apostar, y este taller de empleo lo está sabiendo hacer muy bien, y le doy la enhorabuena al alcalde por la iniciativa y a todos los que están trabajando desde el inicio, a las coordinadoras, a toda la gente de Diputación, a las monitoras y a vosotras. Os doy la enhorabuena de verdad, porque se está incidiendo en algo importantísimo. En algo importantísimo. En este mundo globalizado,
donde un producto de China hoy cuesta aquí 1 euro, no podemos competir solamente con hacer bien las cosas. No podemos competir solamente con ofrecer un producto de calidad, que es absolutamente necesario. Nosotros no podemos competir con productos de China o del este asiático por precio, porque nunca vamos a llegar a hacer un producto tan barato como lo hacen ellos. Nosotros tenemos que competir, y por eso doy la enhorabuena a este taller, porque he incidido en la clave. Hay que competir con innovación, hay que competir con diseño y hay que competir con calidad. Después luego hay otro reto, luego hay que saberlo vender, hay que comercializarlo, pero indudablemente el mundo hoy es de los que hacen cosas diferentes y las saben vender. Con lo cual, el incorporar al arte y a la artesanía, como decía la directora general, esas dosis de diseño, esas dosis de innovación que nos hacen hacer y ser un producto diferente y diferenciado de lo que hace el resto del mundo, nos van a hacer competitivos y nos van a hacer lo que buscamos en las tiendas, que en definitiva para eso estés aprendiendo, para hacer un producto que luego se pueda vender. Porque cuando hablamos de unas iniciativas privadas, de poder luego generar empleo, estamos hablando de poder hacer un taller de bordado para que esas prendas se vendan después, si no, no tendría sentido. Pues para poder vender esas prendas tenemos que hacer cosas diferentes, porque lo que vamos buscando los consumidores en las tiendas, hay gente que va buscando solamente precio, indudablemente, hay mercado para todo, pero hay mucha gente, un mercado muy grande, más de lo que os imagináis, un mercado muy grande que quiere cosas diferentes. Hace un ratito Cristina me comentaba que había comprado, ¿te puedo contar? Que había comprado el otro día una escoba en algún sitio. Una escoba, porque era bonita, por el diseño de la escoba. Oye, que no es ninguna tontería, la escoba barre, lo mismo da una de 1 euro que otra de 10. Compró la de 10 por lo que le costaba, porque era bonita, por el diseño. Bueno, eso es lo que hay que conseguir. Hacer un producto atractivo para que la gente pueda ver en el bordado que salga de la empresa, que ojalá vosotras o alguien sea capaz de implantar con vosotras trabajando, ese producto, la gente lo vea como atractivo y no le importe pagar una peseta, 1 euro más que por otro, porque de eso se trata. Se trata de hacer cosas de calidad, conjugando esa innovación, ese diseño y esa calidad con la artesanía y con la tradición de la cantera, de lo que nosotros, como toledanos que somos, nos sentimos absolutamente orgullosos de que la cantera sea el referente del bordado, no solamente en la comarca, sino en España y a nivel internacional. Yo no os quiero cansar, solamente os quería dar la enhorabuena por lo que hacéis, daros mucho ánimo, deciros que desde la Diputación, desde los programas de escuela taller y talleres de oficio, desde la UPD, desde cualquier organismo que dependa de nosotros, estamos a vuestra entera disposición para ayudaros, no solamente ahora, sino también después, para asesoraros, para echaros una mano en ese camino que ojalá, y es nuestro deseo, cuando acabe en diciembre este taller de empleo y estéis fuertes, preparadas y con ganas de salir al mercado laboral, nosotros os podamos ayudar para que ese deseo y ese sueño sea una realidad. Para eso contad con nosotros, con la Diputación, y estamos de verdad muy orgullosos de haber colaborado también económicamente en este taller, porque talleres como el de la cartera nos hacen sentir que el dinero que empleamos en esto realmente merece la pena. Enhorabuena y mucha suerte.